Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sharemi Montiel, director comercial de Hematología Clínica. Es para nosotros un gusto contar con su asistencia en este curso gratuito del mes que lleva por título Frente a Frente, comparativo entre el sistema ABO y RH, impartido por el MNC Jesús Miranda Bonilla. Este curso es posible gracias a Hematología Clínica y a Comelab. Gracias a ellos, las constancias emitidas contarán con valor curricular. Al finalizar este curso publicaremos un enlace en nuestra fanpage del formulario para realizar una pequeña evaluación y todos los detalles sobre la constancia. Disfruta del siguiente curso, esperamos que sea de tu agrado. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes para poder compartir en esta sesión pues este comparativo entre el sistema ABO y RH, que sin lugar a dudas pues resulta de utilidad recordar o tener presentes algunos detalles respecto a estos, que son los dos sistemas que continúan pese al transcurso del tiempo, siendo los más relevantes en el ámbito de la medicina transfusional. Entonces, los invito a que me acompañen a revisar estos datos y estos comparativos que nos ayudarán a comprender de mejor forma algunas cuestiones relacionadas a su realización en los servicios de sangre. Agradezco a nuestros amigos de Hematología Clínica que hacen posible pues estar con ustedes en esta nueva sesión. Mi nombre es el maestro Jesús Miranda y espero sea de su agrado. Antes de iniciar, pues me gustaría hablar sobre la declaración del conflicto de interés, donde la mención de posibles marcas o tecnologías no favorecen la compra o adquisición de ninguna en particular. Las imágenes utilizadas son únicamente con fines educativos. Las referencias han sido citadas conforme a su consulta. El material presentado fue elaborado por el disertante y las opiniones vertidas durante la sesión no representan el posicionamiento formal de las instituciones en las que me desempeño. Es decir, todos estamos hoy en esta sesión pues con el objetivo de aprender y compartir un poco de conocimiento. A manera de introducción, pues como les he mencionado, la sesión del día de hoy está en torno a las características y comparativos de los dos sistemas de mayor relevancia en medicina transfusional, que son el sistema ABO y el sistema RH. Por lo tanto, vamos a hablar pues de algunas cuestiones de antecedentes de estos sistemas para poder abordar algunos detalles sobre ello. Bueno, en este sentido, vamos a recordar que hoy en día, en el ámbito de la medicina transfusional y de los servicios de sangre, nosotros conceptualizamos a los eritrocitos como una célula que son parte de los componentes de la sangre, que junto con el plasma, con las plaquetas y los leucocitos, pues forman este tejido sanguíneo que puede ser obtenido a partir de donaciones de otros seres humanos y que se pueden utilizar en personas que requieran pues la atención con alguno de estos componentes. Hoy en día, debido a las características de la sangre, podemos separarla en diferentes componentes y aprovechar pues al máximo cada una de estas donaciones. Es por ello que los eritrocitos, siendo uno de los componentes más transfundidos en el ámbito del banco de sangre, pues representa hoy en día una célula que, lejos de ser una célula como normalmente la imaginamos, un eritrocito digamos liso y sin nada en su superficie, hoy en día resulta muy sencillo el visualizar a los eritrocitos como una célula cuya membrana y cuya estructura está siendo acompañada o está siendo conformada por diferentes moléculas que están presentes en su membrana. Algunas de estas moléculas pues son sintetizadas como parte de los componentes estructurales del eritrocito, le permiten cumplir algunas de sus funciones o tienen actividades como intercambiadores iónicos, como proteínas estructurales de su membrana o de su citoesqueleto, y que tienen diferentes naturalezas químicas. Esta concepción del eritrocito como una célula en la cual existen todas estas proteínas fue producto pues de las observaciones de Karl Landsteiner, que en el año de 1900, como veremos también más adelante, dio las primeras investigaciones en relación a las diferencias que existen en torno a la composición de la membrana del eritrocito. Evidentemente, en su momento él realizó
observaciones que solamente pudo determinar a nivel de laboratorio con reacciones pues de aglutinación, que hasta hoy en día siguen siendo una de las alternativas para observar las reacciones de antígeno y anticuerpo en los bancos de sangre, pero evidentemente para ese momento no pudo conocer pues las diferencias estructurales y químicas que existían en torno a estas moléculas presentes en la membrana del eritrocito. Él participó en este sentido, pues en la descripción de este sistema ABO, pero permitió a su vez, pues la descripción y la investigación en torno a más moléculas presentes en la membrana del eritrocito, lo cual hace que hoy en día, pues exista una gama de sistemas descritos a partir, pues de estas primeras observaciones. A su vez, Landsteiner pues permite el comenzar a realizar las diferenciaciones en torno a la sangre y comenzar a realizar pues de manera más segura las cuestiones de las transfusiones, respetando estas diferencias en cuanto a la composición de las moléculas presentes en la membrana del eritrocito. Algunos años más tarde, también participó, como mencionaremos posteriormente, en la descripción de este segundo sistema, el sistema RH, del cual hablaremos hoy también, y que pues hasta la actualidad continúan siendo los de mayor relevancia por sus características y por las implicaciones transfusionales que estos tienen. En ese orden de ideas, pues no quiere decir que los demás sistemas puedan ser considerados no de relevancia o no importantes. Son también considerados de relevancia, en muchos de ellos pueden llegar a dar complicaciones en el ámbito transfusional, pero hasta el momento estos dos sistemas, el sistema ABO y el sistema RH, en los cuales pues Landsteiner tuvo una participación importante, continúan siendo pues los de mayor relevancia en torno a las transfusiones. En ese sentido, pues esta imagen que no fue de mi autoría, sino más bien fue publicada por una página de medicina transfusional de las más importantes en el mundo, pues hacen en relación pues a esta relevancia que Landsteiner tiene y que derivado precisamente de estos aportes, de esas contribuciones al ámbito transfusional, pues es que el 14 de junio de cada año pues se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre, pues en honor a la fecha de nacimiento de Landsteiner, precisamente el 14 de junio, y que bueno, conmemorando estos grandes hallazgos y esta aportación hacia la medicina transfusional, pues es que se conmemora en todo el mundo pues esta fecha tan importante en torno a los donantes y la relevancia que tienen los descubrimientos de Landsteiner. Un poco de la historia de ambos sistemas, tanto del sistema ABO y del sistema RH, aunque ya les he hablado un poquito al respecto de él. Vamos a hablar solo unos puntos en el ámbito de la historia y de los antecedentes que existen de estos sistemas. Pues hay un trasfondo muy importante, pero por ahí hay un par de detalles que quiero mencionar para contextualizar y comenzar a hablar un poco más de estos sistemas. En cuanto a esta parte histórica, pues vamos a hablar, como les he dicho previamente, el primer sistema descrito por Landsteiner en el año 1900 fue el sistema ABO, en el cual pues él realizó de manera interna, vamos a decirlo así, una investigación en su laboratorio donde reclutó a diferentes colaboradores y diferentes personas que ahí laboraban, haciendo entonces de esta manera un total de 22 personas en las cuales pudo realizar pues en este sentido esas primeras observaciones en las cuales pues descubrió que existían diferentes reacciones cuando se mezclaban eritrocitos de una de estas personas con las muestras de suero de algunas otras. Evidentemente revisó que existían casos en los cuales se presentaban estas reacciones de aglutinación y otros en los cuales pues no se presentaban. Eso le llevó a comenzar a vislumbrar que existían diferencias tanto en las partes celulares, en los eritrocitos, como en las partes del suero, donde pues también con el poco conocimiento que existe en torno o existía en torno pues a los anticuerpos y su estructura, pues podía llevar a únicamente vislumbrar que existían diferencias en cuanto a la composición de las células y la fracción de suero de estas personas. Estos descubrimientos pues les llevaron a
comenzar a observar estas diferencias que pese a ser muestras de sangre de individuos de la misma especie, evidentemente seres humanos, existían diferencias en la composición de estas dos partes de la sangre. Esto llevó a entender en su momento por qué existían transfusiones que podían ser realizadas con éxito y otras en las cuales pues existían reacciones pues muy trágicas que terminaban con la vida de los pacientes, y que en este sentido pues en ese momento, cuando se dan estos primeros hallazgos, representa en este momento pues el boom en cuanto a mejorar la seguridad en torno a las transfusiones. Recordemos que para esos entonces, pues bueno, las cuestiones y actividades de las transfusiones pues no eran nada comparadas con lo que hoy se realiza. No existían anticoagulantes, no existían bolsas que permitieran la colecta, no existían muchas alternativas más que las transfusiones de brazo a brazo, pero en ese sentido, esta primera determinación en las diferencias en torno a la composición de la sangre permitieron pues comenzar a tener un criterio, ¿no? Donde, bueno, al menos previo a una transfusión, realizando algunas pruebas sencillas de laboratorio, se podía, al menos de manera parcial, obtener una transfusión pues más segura. Lamentablemente, este tipo de hallazgos no disminuyeron del todo las complicaciones relacionadas a las transfusiones, porque pese a realizar pruebas donde veían los diferentes grupos de sanguíneos de cada persona, pues existían casos en los cuales las transfusiones seguían representando problemas, sobre todo en aquellos pacientes que requerían transfusiones consecutivas o en más de una ocasión. Esto evidentemente permanecía como un misterio y pudo venir a ser resuelto años posteriores con el descubrimiento de nuevos sistemas sanguíneos que permitieron entender que la compatibilidad no solo estaba determinada por el sistema ABO, y que podía también estar debida a otros sistemas como pues hoy en día ya lo conocemos. En este sentido, históricamente, existe en torno al sistema ABO por ahí una leyenda o una creencia incluso fundamentada en publicaciones científicas, las cuales pues ahorita les voy a compartir, en relación a la descripción del sistema como sistema ABO o como sistema AB0. En la realidad hoy en día pues todavía existen referencias, como ustedes pueden ver, no tan antiguas, del 2020, del 2022, que hablan o que señalan la posibilidad de una u otra denominación. Sin embargo, hoy en día lo adecuado es referirse a este sistema como el sistema ABO en relación a AB0. Aquí les coloco en este caso parte de estas referencias, donde bueno, en términos históricos, pues Landsteiner, como buen científico, conforme iba observando y realizando sus investigaciones, pues él obtenía ciertos patrones de reacción que de manera secuencial y muy ordenada decía, pues bueno, hay eritrocitos o pacientes o sujetos de investigación que se comportan de una forma y los denominó como de grupo A, después de grupo B, a los que tenían un patrón de reacción diferente, y esto en torno al sentido alfabético, y tenía también la posibilidad de decir que había un grupo de estas personas de las cuales él estudió que no se comportaban ni como A ni como B, y él las denominó después como C. Originalmente esas personas de grupo C posteriormente fueron catalogadas como estas personas en realidad de grupo O, pero en torno a este grupo O, primero fue denominada como grupo C, pero después cuando se realizaron los estudios de patrones de herencia, de cómo es que se heredaban estos sistemas o estas propiedades de la sangre en cuanto a los grupos sanguíneos del sistema ABO, pues comenzaron a tenerse diferentes versiones al respecto. En algunos casos dicen que el denominarle de grupo O es derivado precisamente de la abreviatura de la palabra en alemán ONE, desconozco la pronunciación correcta en ese idioma, en el cual pues se puede traducir como sin reacción, es decir, denominó a las personas de grupo A cuando tenían un patrón de reacción, de grupo B cuando tenían otro grupo de reacción, y de grupo C o de grupo O en abreviatura AONE, que significa sin reacción. Esto pues derivado de los estudios que se realizaban en torno a las reacciones de aglutinación, donde recordemos pues bueno, el reto de los eritrocitos con diferentes antisueros en ese entonces de origen humano,
pues entonces llevaban a que no hubiera un patrón de aglutinación. Pero, por otro lado, en algunas otras referencias hablan que, contrario a lo que la creencia en respecto a la palabra one existe, pues dice que, contrario a la creencia popular, ellos se refieren a los investigadores que estaban trabajando en torno a los patrones de herencia de los sistemas sanguíneos. Nunca usaron la letra O como una abreviatura de la palabra one, o en alemán, que dijimos significa sin. Entonces en otras referencias hablan que tampoco era por esta palabra one, pero hablan más bien de las confusiones que existían en torno pues a las épocas en que esto sucedió, donde pues bueno, antes del uso de las computadoras o de los sistemas digamos mecánicos, ya sea máquinas o computadoras, pues el uso de la letra O y cero pues era indistinto entre las cuestiones de los personales de banco de sangre y a veces pues se confundía. La realidad es que pues a nadie le preocupaba mucho esa parte del O y del cero, hasta que pues en la década de 1980 pues era diferente interpretar a una persona que se presentara como O positivo que como cero positivo en torno a la cuestión del VIH, y desde años antes y justamente sin saber este tipo de complicaciones, pues se aceptó, digamos, de manera muy temprana, desde 1928, pues la nomenclatura o la propuesta que se hacía en torno a los investigadores que estaban hablando de los patrones o investigando los patrones de herencia de estos sistemas. Y vean, dice, se acepta la propuesta que ellos daban, que es en este caso la recomendada hasta hoy, que era la propuesta de denominarlos como A, como B y como O. Entonces, aunque pues hoy en día todavía existe pues digamos no muy clara la relación entre de dónde surge o por qué se cambió de esto de C a O, si es por los patrones de aglutinación o si fue más bien por los estudios de la transferencia o los patrones de herencia con la parte de los alelos presentes en cada uno de los grupos, pues bueno, lo más adecuado al respecto, pues seguirá siendo entonces referirnos a este sistema como el sistema ABO. Por otro lado, desde el punto de vista histórico del sistema RH, también por ahí hay un par de cosas de las que hablar, las cuales están relacionadas a que, bueno, el reporte formal de la descripción de este sistema se da en 1940, y por ahí también existe pues una historia que sigue en debate también en diferentes revisiones, en diferentes momentos se habla de pues que Landsteiner y su colaborador Wiener fueron los que, aquí está mal escrito, perdón, Wiener, fueron los que describieron este sistema RH por la tan afamada historia del macaco Rhesus, pero la realidad es que se habla también de que desde un año antes Levine y Stetson, que también eran en algún momento colaboradores de Landsteiner, pues habían descrito algo que era considerado en su momento pues una incompatibilidad por lo que hoy sabemos pues es esta parte del sistema RH, pero que pues bueno, entre cuestiones de no haber presentado estos datos y también pues de una confusión en torno a las investigaciones de Landsteiner y Wiener con el macaco Rhesus, Levine y Stetson propusieron, o mejor dicho, describieron este caso de una mujer que pues había tenido o había dado a luz a un bebé que había tenido problemas de compatibilidad en ese momento y que había pues nacido en realidad muerto, y esta mujer durante el parto tuvo una hemorragia y tuvo que ser transfundida con sangre de su esposo. Esta sangre de su esposo era compatible en el sistema ABO, pero aún así la mujer tuvo una reacción grave y murió. En ese momento ellos, Levine y Stetson, propusieron entonces que el producto, el bebé fallecido y el papá compartían un antígeno, que la madre habría sido generadora de un anticuerpo por el embarazo, generando en este caso la pérdida del bebé, y que también había generado pues que la reacción al momento de la transfusión de recibir la sangre de este hombre. En este caso, Landsteiner y Wiener también se encontraban estudiando pues los patrones de aglutinación de producto de inmunizar
con eritrocitos del macaco rhesus a diferentes especies, entre ellas el conejo, y se dieron cuenta que el anticuerpo presente en la mujer del caso descrito de Levine y Stetson tenía un comportamiento muy similar a ese anticuerpo que se estaba produciendo en los animales que eran inmunizados con los eritrocitos del macaco rhesus. Es decir, este anticuerpo de la mujer reaccionaba con el 80% de los eritrocitos con los cuales era retado, al igual que el anticuerpo que se obtenía de los conejos inmunizados con eritrocitos del macaco rhesus. Ese patrón de comportamiento llevó a pensar que se trataba del mismo antígeno, de los mismos antígenos presentes en la membrana, y entonces Landsteiner y Wiener lo publican. En ese momento pues se da la presentación del sistema, y en ese caso pues le asignan esta abreviatura de sistema RH por estar presente o haber sido descubierto, digamos, a partir de la sensibilización de conejos con eritrocitos del macaco rhesus. Sin embargo, años más tarde se dieron cuenta que la realidad no era así. Se dieron cuenta que lo descrito por Landsteiner y lo presente en el macaco rhesus no era lo mismo que se había descrito en casos como el de Levine y Stetson y en otros casos similares. Análisis posteriores determinaron que eso que habían encontrado Landsteiner y Wiener era un sistema diferente que precisamente hoy en día lleva ese nombre de Landsteiner y Wiener, y que pues para cuando ya se habían dado cuenta de esta diferencia, el uso y la generalización del sistema RH pues ya se había quedado, y pues bueno, quedó en la realidad ya sin modificar. Pero se sabe que hoy en día eso que primero describieron Landsteiner y Wiener pues era un sistema diferente, y que aunque muy relacionado y con razones para poder llegar a describir lo mismo, pues la realidad es que el sistema permaneció con ese nombre, y también pues producto de estas dos grandes aportaciones pues Landsteiner fue acreedor de premios Nobel, tanto del sistema BO en 1930 como por el sistema RH reconocido también. Entonces hoy en día pues aunque el sistema se sigue denominando RH, la realidad es que no es directamente lo que hoy conocemos como el sistema RH lo que originalmente se había descrito, y eso que originalmente se describió hoy recibe un nombre de un sistema diferente, que es precisamente el sistema Landsteiner y Wiener. Entonces no quiere decir que esté mal el denominarle RH, pero pues históricamente por ahí hay un debate de quién fue el verdadero descubridor, vamos a decirlo así, de este sistema. Muy bien, ya dejando de lado las cuestiones históricas, las cuestiones curiosas, vamos a hablar ya de características enteramente de este sistema. En torno a ellos, los antígenos. Recuerden que en inmunematología o en las cuestiones relacionadas a banco de sangre, concebimos a los antígenos como aquellas sustancias que pueden generar pues una respuesta o un estímulo de una respuesta inmune. En este caso, nosotros cuando hablamos de antígenos, como ya hemos descrito previamente, pues nos referimos a estas moléculas que están presentes en la membrana del eritrocito y que tienen diferentes características, tanto estructurales como químicas y inmunológicas, desde el punto de vista de la capacidad para estimular estas respuestas inmunológicas. Y vamos a ver este comparativo. En el caso del sistema ABO, primero vamos a conocer que la información genética, que es la responsable de poder permitir la expresión de estas moléculas sobre la membrana del eritrocito, está almacenada en el cromosoma 9. En este caso, en cada parte de este cromosoma, pues tenemos un alelo o un gen que codifica para una enzima. Esta información de esta enzima está ubicada entonces en el cromosoma 9 y es necesaria porque los antígenos del sistema ABO, químicamente hablando, son carbohidratos. Digamos que en términos no tan químicos, pues también denominados como azúcares, pero en este caso la capacidad que se tiene para expresar los antígenos de este sistema ABO en los eritrocitos es derivada de la actividad enzimática, que es la que está codificada en los genes, la que heredamos de nuestros padres, para poder fijar a la membrana del eritrocito a un precursor que está ahí, de él hablaremos más adelante, estos carbohidratos.
En este caso, entonces la información genética que es heredada a través de nuestros padres es la capacidad enzimática para adherir a la membrana del eritrocito a algunos carbohidratos de manera pues específica. En el sistema ABO, la expresión de estos antígenos, del antígeno A, del antígeno B, se da no solamente en células de la sangre, está presente sí en eritrocitos, también está presente en plaquetas, es decir, estas enzimas tienen actividad también de fijar estos carbohidratos a la superficie de las plaquetas, aunque en una proporción mucho más bajita de lo que lo realizan en los eritrocitos. También lo vamos a encontrar presente en algunos tipos de secreciones como la saliva y también puede estar en diferentes órganos o tejidos. En este caso también nos permite entender por qué en algunos protocolos el sistema ABO es considerado, por ejemplo, en el trasplante de estructuras como riñón. También están expresados en otros tejidos como pulmón o como corazón. Por lo tanto, en algunos casos, el sistema ABO también es o forma parte de algunos de los criterios para seleccionar de mejor forma los trasplantes, porque en esos órganos también están involucrada la expresión de estos carbohidratos en tejidos diferentes a la sangre. En este caso, los antígenos que están expresados sobre la membrana del eritrocito, tenemos en este caso al antígeno A, un carbohidrato, o al antígeno B. En este sentido, también existe la posibilidad de tener otros grupos posibles dentro de este sistema. Evidentemente, cuando la persona tiene el antígeno A, pues podemos determinar que es de grupo A, o de grupo B cuando tiene el antígeno B. Aquellas personas que no tengan ni el antígeno A ni el antígeno B, las podemos clasificar como personas de grupo O. Y en ocasiones también podemos encontrar la presencia de ambas estructuras en los eritrocitos, lo cual denomina pues al grupo AB. De manera adicional a lo histórico, en sus investigaciones Landsteiner, las originales, no descubrió a una persona de grupo AB. Él solo describe al patrón A, B y C, que después se cambió a O. Pero en su número de muestra nunca encontró una persona B, porque recuerden, están en muy baja proporción, y un año después un par de sus estudiantes fueron los que describieron la presencia de esta cuarta posibilidad y fue integrada dentro de los grupos posibles de este sistema. Este sistema también presenta variantes, aquí lo quise representar con estos gatitos de diferente color, que son variantes que pueden llegar a tener desde cierto punto de vista pues relevancia clínica, aunque la mayoría de las ocasiones no lo son. Estos carbohidratos que están presentes en la membrana del eritrocito pueden llegar a expresarse con ligeras diferencias, y dentro de las variantes pues más frecuentes o que pueden llegar a tener mayor relevancia en el ámbito de este sistema son las variantes A1, A2, donde la diferencia entre estos dos variantes pues radica en la cantidad de antígenos A expresados en la membrana. Como les he mencionado previamente, la información genética almacenada en estos cromosomas es para la actividad de una enzima que obtiene la capacidad de unir diferentes carbohidratos a la membrana del eritrocito, y en las personas que son A1 o A2, aunque el antígeno involucrado es el mismo antígeno, el antígeno A, la cantidad en la cual se pueden unir por la actividad enzimática es diferente. Las personas de grupo A1 tienen una enzima más activa que hace que los eritrocitos puedan ser recubiertos con este antígeno A en proporciones que van en cálculos aproximados de 1,5 millones de antígenos por cada eritrocito. En el caso de las personas A2 existe la misma información genética, pero con una enzima que no tiene la misma actividad que la actividad de las personas A1. Es una enzima que fija con menor eficiencia este carbohidrato A a la membrana del eritrocito y lo deja en aproximadamente 250,000 moléculas por cada eritrocito. La mayoría de las ocasiones estas diferencias pues pueden llegar a ser no tan relevantes, la realidad es esa, porque hoy en día pues los reactivos utilizados en las pruebas para búsqueda de estos o tipificación de estos antígenos pues tienen las características metodológicas para poder llegar a identificar estas variantes y poder caracterizar a estas personas como de grupo A.
y en algunas ocasiones esta diferencia en cuanto a la expresión del antígeno puede llegar a ser de relevancia, sobre todo en aquellas personas de grupo A2 que pudieran llegar a formar algún anticuerpo dirigido contra el antígeno A, y en este caso, aunque la producción de este anticuerpo se da sin necesidad de transfusiones, se puede generar de manera natural, sin exposición a este antígeno, digamos, por alguna transfusión, pues suelen no ser de relevancia por el hecho de que estos anticuerpos suelen tener unas actividades por debajo de la temperatura corporal, que hacen que hoy en día pues la realidad es que no lleguen a ser tan relevantes este tipo de diferencias, aunque en algunos casos, que sí hay descritos, puede llegar a ser de utilidad conocerlo, porque cuando esos anticuerpos tienen actividades a temperatura de 37 grados, pues sí pueden llegar a representar algunas complicaciones, pero la mayoría de las veces, y hay estudios pues que lo avalan, la producción de este tipo de anticuerpos y este tipo de diferencias, pues bueno, no tienen, digamos, un impacto tan grande. Pero se los menciono pues para que sepan que dentro de este sistema sí hay variantes o subgrupos, de ellas las más relevantes A1 y A2. No son las únicas, hay otras variantes, por ejemplo AX, A intermedia. En B también hay algunas variantes o subgrupos de B, pero la realidad es que su frecuencia es baja, y estas diferencias que en el pasado eran relevantes por los tipos de reactivos que se utilizaban, hoy en día con todos los tipos de reactivos y de anticuerpos que se utilizan, pues viene a tener ya no representar un problema tan importante como lo fue anteriormente. En este caso, esta gráfica hace referencia a un efecto que se denomina efecto de dosis, en el cual en el sistema ABO no se presenta. Este efecto de dosis lo podemos definir como la diferencia o la expresión diferencial que puede existir en torno a cuando una persona es homocigota o heterocigota para la información genética que se está expresando en torno a la enzima que se encarga de unir este carbohidrato. Les decía al inicio que en cada una de las partes del cromosoma pues tendremos un gen que guarda la información para la enzima que corresponde, si es que la tiene presente. En personas que tengan solo en un cromosoma, digamos, la información genética para la enzima que fija el carbohidrato A y en el otro no la tengan, pues no existe una diferencia en la expresión de ese antígeno que en aquella persona en que tuviera en los dos alelos de este gen, de este cromosoma, la información genética. Es decir, como veremos más adelante, en el sistema RH sí se presenta un efecto de dosis, donde, a diferencia de aquí, cuando sí existen diferencias en la información genética contenida en los cromosomas, la expresión se puede haber modificado. Aquí en el sistema ABO no es así, con que uno de los dos alelos esté con la información para esta enzima, el antígeno se expresará sin ningún inconveniente. En este caso, la capacidad que tienen estos antígenos del sistema ABO de estimular la producción de anticuerpos es baja. Esto es muy importante tener presente porque la exposición o las incompatibilidades en torno a madre e hijo, cuando la madre es de grupo O y el bebé es de grupo A, heredado esta información a partir de la información genética del padre, pues podría llegar a existir pues un riesgo, digamos, de incompatibilidad, pero la realidad es que este tipo de antígenos tienen un bajo grado de capacidad de estimular respuestas inmunológicas, porque desde el punto de vista estructural los carbohidratos, que es la naturaleza química de este sistema, pues no son tan antigénicos como lo son otras moléculas como las proteínas. También la expresión de estos carbohidratos A y B sobre la membrana del eritrocito es diferente en las etapas de la vida. En recién nacidos la expresión de estos antígenos puede llegar a ser baja, por lo tanto también eso es una consideración importante cuando realizamos las tipificaciones de grupos sanguíneos en pacientes en etapas neonatales, porque de repente por ahí nos puede llegar a dar algún resultado que no interpretemos de manera adecuada, porque la expresión
digamos, adecuada de estos antígenos sobre la membrana del eritrocito será un evento que se complete durante los primeros meses posteriores al nacimiento. Se tiene estimado que a partir del cuarto o sexto mes, la expresión de los antígenos ABO del sistema ABO pues se da a partir de estos meses. Previos a ellos, la expresión puede ser baja y nos podría llegar a dar por ahí algún inconveniente en torno a la tipificación. Y aquí pues en esta imagen nuevamente desde el punto de vista químico quiero pues detallar un poco lo que les he mencionado. En este caso nosotros tenemos aquí la representación de lo que se conoce como el antígeno H. Este antígeno H cabe señalar que no es parte del sistema ABO. Este antígeno H está codificada su información genética y la actividad enzimática para poder ensamblar este precursor o este antígeno H que es precursor del sistema ABO, pero está en otro espacio cromosómico diferente. El gen encargado de la expresión de este antígeno se denomina como FUT1, que no tiene nada que ver con la parte de la información genética de las enzimas del sistema ABO, pero que siempre se habla de ellos en conjunto porque guardan una relación importante. Independientemente de cuál sea el grupo sanguíneo en sistema ABO de la persona, que estemos hablando, estará expresando el antígeno H. Este antígeno H, decíamos un precursor, porque lo que heredamos de nuestros padres es la información genética, lo que está en el cromosoma 9, como dijimos acá atrás, es la capacidad de tener esta enzima, que es la que va a agregar diferentes carbohidratos a la membrana del eritrocito. En este caso, este antígeno H, insisto, formado, digamos, o ensamblado con información genética de otro lugar independiente al sistema ABO, funciona como el sitio de anclaje para el carbohidrato que sí es determinante del sistema ABO. Estas enzimas reciben el nombre genérico de transferasas y en este caso la enzima que agregue una molécula de N-acetil, está mal, galactosamina, aquí es galactosamina. Vean, aquí sí dice gal, pero acá no. N-acetilgalactosamina será el antígeno determinante del grupo A. ¿Por qué siempre hablamos del sistema ABO y del antígeno H juntos? Porque el antígeno H forma parte como de la estructura en la cual se va a fijar este carbohidrato. Si la persona es de grupo B, pues entonces habrá heredado de sus padres la capacidad de tener una transferasa, es decir, una enzima que al antígeno H le agregue galactosa, aquí sí bien identificado, y en este caso pues tendremos a una persona de grupo B. Las personas que son AB es porque tienen en uno de sus genes la información para la transferasa de N-acetil galactosamina y en otro la información para la N-acetil, la transferasa, de galactosa. Las personas que son AB, en ese caso entonces, tienen ambas transferasas que les permiten ser AB. ¿Qué pasa con las personas que son de grupo O? Pues en la información genética no tienen la información ni para la transferasa de B ni para la transferasa de A, quedándose únicamente con su antígeno H sin modificar, lo cual hace que no tengan antígeno A ni antígeno B. En relación a esto, pues bueno, a un grupo, aunque no muy, o una población muy frecuentemente mencionada que podemos ejemplificar, pues son las poblaciones o los denominados Bombay, que bueno, es un grupo de personas que tampoco tienen el antígeno H y que en ese sentido, pues bueno, no tienen ni antígeno A ni B porque no hay dónde ensamblarlos y tampoco tienen antígeno H. En este caso, pues, esta tablita lo que resume es precisamente eso. En el sistema ABO, entonces las personas que sean de grupo A tendrán el antígeno A, las de B el grupo B, que es galactosa y N-acetilgalactosamina. Las personas que son AB tendrán ambos, las personas que son de grupo O no poseen ninguno, y todas ellas aquí en bajito y digamos como de fondo, mencionar nuevamente que son dependientes de la presencia del antígeno H, y que aunque no forman parte de este mismo sistema, pues solemos, relacionarlos de manera importante y frecuente porque funcionan como el sitio de anclaje del antígeno, que sí es el determinante. ¿Qué pasa con el sistema RH? La información genética no está en el cromosoma 9, está en el cromosoma 1,
Químicamente, este cromosoma guarda la información genética para sintetizar proteínas que se están ensamblando en la membrana de los eritrocitos, es decir, contrario a lo que es el sistema ABO, la expresión de estas proteínas del sistema RH no se da en otro tejido más que en la sangre y en particular en los eritrocitos. Los antígenos que están presentes en este sistema, por ser una proteína, hay un gran número de variantes que pueden existir, pero de ellos son 5 los antígenos que son de mayor relevancia en este sistema: el antígeno D, el antígeno C en su variante mayúscula y minúscula, el antígeno E también en su variante mayúscula y minúscula, haciendo que aunque haya muchísimos antígenos descritos para este sistema, es de mayor relevancia tener presente estos 5. Dentro de las variantes que pueden llegar a ser de mayor importancia en el sistema RH son las variantes D débil y D parcial, que hacen referencia a ligeras diferencias en la expresión tanto de cantidad del antígeno D. Una variante D débil puede llegar a tener sí el antígeno D expresado, pero en bajas concentraciones, o D parcial, en el cual algunas partes de las proteínas del antígeno D son modificadas o sufren cambios y por eso se están expresando de manera parcial. En el caso del sistema RH, sí existe lo que se denomina el efecto de dosis, es decir, la expresión del antígeno C mayúscula o minúscula, el antígeno E mayúscula o minúscula, sí se va a ver, así como el antígeno D, se van a ver afectados por la carga cromosómica que haya. Si una persona tiene en su información cromosómica 2 genes para la expresión del antígeno C, se va a expresar en mucha más cantidad de lo que haría una persona que solamente tiene uno de los genes con la información. A eso se le conoce efecto de dosis y significa que dependiendo de la información genética que tenga la persona, sí puede haber una modificación en la expresión de estos antígenos y que puede ser relevante en determinado momento para determinar algunos tipos de reacciones en el laboratorio de inmunohematología. En el sistema RH, la capacidad que tienen estos antígenos de estimular una respuesta inmunológica es alta, es decir, una persona que sea expuesta a estos antígenos y que carezca de alguno de ellos, por ejemplo, una persona que sea D negativo, o sea, que no tenga el antígeno D, si es expuesta al antígeno D mayúscula, tiene una alta probabilidad de generar la formación de anticuerpos contra ese antígeno, contrario a lo que vimos en el sistema ABO, donde pues el hecho de que haya estas exposiciones por la naturaleza química y las características de esos antígenos, pues la probabilidad de que se generen esos anticuerpos contra esas incompatibilidades es baja. La expresión de estos antígenos sobre la membrana del eritrocito es completa aún en etapas que son cercanas al nacimiento. Es decir, nosotros podemos hablar pues de que estos antígenos ya están expresados de manera adecuada y completa a partir del nacimiento y que no hay esta comparativo con el sistema ABO donde dijimos pues bueno hay que esperar de 4 a 6 meses para que se expresen de manera adecuada. Aquí simplemente quiero ejemplificar una parte más del sistema RH, donde cuando nosotros hablamos de la tipificación de este sistema, usualmente solemos referirnos como a las personas RH positivo o RH negativo. En ese sentido, vale la pena hacer la especificación que estamos hablando de la tipificación del antígeno D, porque como hemos visto en este sistema hay otros antígenos que pueden estar expresados sobre la membrana del eritrocito y que forman parte de este sistema. Por lo tanto, cuando decimos RH positivo, pues la realidad es que podríamos estarnos refiriendo en cualquiera de ellos. La tradición y la costumbre dicta que cuando decimos RH nos referimos al antígeno D de este sistema, pero vale la pena ejemplificarlo. Este antígeno es el único que desde el punto de vista normativo estamos obligados a siempre tipificar en nuestros donantes y en nuestros pacientes, dejando los otros antígenos como C, E, C minúscula y E minúscula digamos como de manera opcional. Hay quien lo puede llegar a realizar de manera rutinaria, hay quien lo puede llegar a hacer de manera específica en algunos casos y en este sentido pues no hay un incumplimiento normativo. Cuando entonces decimos que una persona es
RHD positivo es porque está expresada esta proteína sobre la membrana del eritrocito. Cuando decimos que es RHD negativo es porque no lo está. Y dentro de este mismo sistema, hablando del antígeno D, existe la posibilidad de tener pues diferentes variantes. La implicación que estas variantes tienen y las maneras en que se determinan en el laboratorio pueden llegar a ser diferentes de acuerdo a los reactivos con los que se posea y de acuerdo a el tipo de muestra del que estemos hablando. Estas variantes pueden ser de débil o de parcial y tendrán una relevancia desde el punto de vista transfusional cuando se trate de un paciente, es decir, una persona enferma que requiere una transfusión, o cuando se trate de un donante, que es decir, la persona que pone a disposición su unidad. La formación de anticuerpos por exposición a estos tipos de variantes de débil o de parcial también puede ser diferente. En las variantes de débil suelen, las personas que son catalogadas como variantes de débiles no suelen formar anticuerpos anti-D, mientras que las personas que son catalogadas como de parcial pueden formar este tipo de anticuerpos. La identificación de estas variantes puede ser sospechada por reacciones de aglutinación, pero la única manera de confirmarlo es mediante estudios genéticos. A su vez, dentro del sistema RH, pues existen diferentes nomenclaturas y denominaciones en relación a la expresión de estos antígenos sobre la membrana del eritrocito. Por mencionar un ejemplo, cuando hablamos de una nomenclatura o de una persona que es R1R, significa que es poseedora de todos los antígenos menos del antígeno E, es E mayúscula. Es decir, dentro del sistema RH ya hay sistemas de nomenclatura y de clasificación, que también hay de diferentes tipos y de diferentes orígenes, pero que hacen relación a la expresión o no de estos 5 antígenos de mayor relevancia en este sistema. Ahora, ¿qué pasa en torno a los anticuerpos de estos dos sistemas? Bueno, en el sistema ABO, los anticuerpos, es decir, lo que observaba Landsteiner que reaccionaba en los sueros de sus sujetos de investigación, son de origen natural. Esto significa que se producen sin necesidad de entrar en contacto con los antígenos. Es decir, las personas que son de grupo A tienen en su membrana expresado el antígeno A, en la membrana de sus eritrocitos, y en el plasma o en el suero de esas personas encontraremos anticuerpos contra B sin necesidad de haber entrado directamente en contacto con esos antígenos por alguna transfusión o por algún embarazo. Eso es producto de las teorías que hablan de la exposición a carbohidratos presentes en las membranas y en las paredes celulares de microorganismos, bacterias, que comparten una estructura química similar a la de los antígenos de este sistema. También está relacionado a la eliminación de algunas especies o variantes de linfocitos que hacen posible solamente formar anticuerpos contra esos antígenos a los cuales me estoy exponiendo de la microbiota ambiental o intestinal que nosotros tenemos durante las colonizaciones. Es por eso que la expresión de estos antígenos en los eritrocitos y los anticuerpos va a llevar un tiempo buscarlos o encontrarlos en los pacientes en etapas neonatales porque, bueno, apenas están completando su expresión por la actividad enzimática y los anticuerpos aún no han sido formados y esto es producto, pues, precisamente de el evento de tipo natural. Es decir, el concepto en el cual en el sistema ABO las personas vamos a tener esos anticuerpos sin necesidad de haber sido sometidos a transfusiones. En este caso, los anticuerpos que se presentan en el plasma o en el suero de las personas en el sistema ABO pueden ser de naturaleza IgM o IgG, siendo de mayor predominancia, más o menos el 80 o el 90% de los anticuerpos son de clase IgM, o sea, los grandotes pentaméricos, y en menor proporción pueden llegar a ser de clase IgG, sobre todo en las personas de grupo sanguíneo O, pueden llegar a generar pequeñas cantidades de IgG contra A y contra B, pero la mayoría de las veces serán variantes de tipo M. Eso es importante porque ese tipo de anticuerpos nos habla entonces de las características que van a tener desde el punto de vista de las compatibilidades y las reacciones transfusionales. Como son de naturaleza predominante IgM, tienen gran capacidad de generar lisis. Recuerden que estos anticuerpos de naturaleza IgM, al ser de un tamaño denominado como pentamérico, tienen alta capacidad de activar complementos sobre las superficies celulares
y tienen una baja capacidad de opsonización, es decir, tienen baja capacidad para interaccionar estos anticuerpos del sistema ABO con otras células como macrófagos. Recuerden que en los eventos de incompatibilidad pueden existir hemólisis de tipo activación por complemento o por activación de interacción con macrófagos. En el caso del sistema ABO, pues los mayores características que tienen es que pueden estimular lisis por complemento y poca lisis por fagocitosis o interacción con macrófagos. Y aquí es donde empieza a entender por qué son muy importantes o por qué este es el sistema más importante. Porque si yo me equivoco en una transfusión, los anticuerpos que están presentes en el donador o en el paciente ya lo están y tienen alta capacidad de hemólisis directamente por activación del complemento. Por eso estas reacciones son rápidas cuando hay una incompatibilidad por algún error técnico o por alguna situación adicional, pues ese es el mayor riesgo que existe. A su vez, desde el punto de vista de las incompatibilidades materno-fetales, nuevamente, como el anticuerpo predominante es de clase M, este anticuerpo no tiene el receptor para poder traspasar la barrera placentaria y por lo tanto, pues no suelen ser de tanta relevancia los anticuerpos del sistema ABO en incompatibilidades materno-fetales. En este caso, un pequeño porcentaje puede llegar a ser relevante porque les dije, un porcentaje bajito de anticuerpos pueden ser de naturaleza IgG y esos sí van a poder atravesar placenta. Pero como van a ser muy poquitos, pues el grado de ictericia o el grado de incompatibilidad no suele ser tan severo como lo representan otros sistemas. Se dice que los anticuerpos del sistema ABO son regulares, lo que significa que los vamos a encontrar expresados pues siempre. ¿Y qué significa esto? Yo agarro a una persona de grupo A y siempre debo encontrar el anticuerpo contra B. Yo agarro a una persona de grupo B y debo de encontrar el anticuerpo contra A. Yo agarro a una persona de grupo O de cualquier lugar y debo encontrar el anticuerpo contra A y contra B. Y si busco en una persona de grupo AB, al tener ambos antígenos, no encontraré ninguno de esos anticuerpos. Esta regla puede llegar a tener excepciones, yo lo sé, y esas excepciones pueden ser los pacientes en etapas neonatales, donde dijimos la producción de estos anticuerpos todavía no se lleva a cabo, o también en extremos de la vida como la vejez, en los cuales los títulos de anticuerpo con la edad disminuyen y pueden llegar a ser no visibles. Hay otras condiciones específicas que podrían llevar a modificar este tipo de expresión, pero en términos, digamos, generales se consideran regulares a estos anticuerpos del sistema ABO. Nos da alerta, sí, nos puede dar alerta en enfermedad hemolítica perinatal, una ligera, como les mencioné, o también nos puede dar una alerta muy importante en reacciones adversas a la transfusión, cuando la transfusión de eritrocitos incompatibles puede generar eventos de insuficiencia renal o incluso muerte, porque estos anticuerpos, decíamos, ya están preformados y tienen alta capacidad de lisis. Y precisamente los títulos de estos anticuerpos en etapas neonatales son bajos o inexistentes, por eso me permite explicar que en la determinación de grupo sanguíneo no haga una prueba inversa para buscar estos anticuerpos y que deba de esperar entre 4 a 6 meses para comenzar a buscar estos anticuerpos. Cuando realizo la búsqueda, esos anticuerpos en etapas previas, esos anticuerpos podrían ser de origen materno y generar por ahí algún tipo de complicación. Y entonces, en resumen, esto ya lo hemos hablado, en el caso del sistema ABO, aquí están los antígenos presentes con todas las características que ya dijimos, y aquí están los anticuerpos con todas las características que ya mencionamos. ¿Qué pasa con los anticuerpos en el sistema RH? Son de origen inmune. ¿Qué significa? Que estos anticuerpos van a tener que ser producidos solamente en aquellos casos en los cuales exista contacto con ellos. Es decir, la persona que sea carente de algún antígeno en el sistema RH, si es expuesta a ese antígeno, existirá la posibilidad de presentar este anticuerpo. Si no, no hay. Es decir, una persona que sea RHD negativo, si no ha tenido contacto mediante embarazos o transfusiones con ese antígeno D, pues no encontraremos ese anticuerpo de manera natural o digamos, solamente de origen inmune. En este sistema, el anticuerpo que predomina es de clase IgG, es decir, en aquellas personas que hayan tenido exposiciones a estos antígenos, producirán un anticuerpo de naturaleza IgG, lo cual al ser el anticuerpo pequeñito, me explica que tengan baja capacidad de activación del complemento, pero alta capacidad para estimular
lisis o fagocitosis o destrucción de eritrocitos por activación de macrófagos. En este caso, a nivel de la placenta, por ser un anticuerpo predominante de clase IgG, pues sí tiene paso a través de la placenta, lo cual me da pues mayor relevancia en el ámbito de incompatibilidades en este sistema. Los anticuerpos de este sistema son irregulares, lo cual significa que no voy a poderlos encontrar siempre en una persona. Como les he mencionado, solamente los vamos a encontrar en algunos casos en los cuales la persona, por ejemplo, de negativo, haya sido puesta en contacto por necesidades transfusionales o por urgencias transfusionales con eritrocitos D positivo. Y en este caso, pues a eso se refiere con irregulares. ¿Qué alertas nos da estos anticuerpos para enfermedad hemolítica perinatal por el traspaso que existe de la placenta y también en reacciones adversas a la transfusión, donde en pacientes que tengan antecedentes de haber entrado en contacto con estos antígenos? Y créanme que en este caso no solo estoy hablando de las personas de negativo. En este caso recuerden que los otros antígenos, los otros 4 de mayor relevancia, no son tipificados de manera frecuente en los bancos de sangre, y entonces puede ser que si yo soy O positivo o RHD positivo y necesito una transfusión y me ponen eritrocitos o RHD positivo, eso no quiere decir que los otros 4 antígenos van a ser iguales. Existe la posibilidad de que alguno de ellos esté presente en los eritrocitos transfundidos y para el cual yo carezca. En ese caso puede estimular la producción de anticuerpos, y si nuevamente tengo necesidad de ser sometido a una transfusión, o en el caso de los embarazos, pues puede funcionar como un evento de primer contacto y formar ese anticuerpo. Y en el caso de los recién nacidos, pues estos anticuerpos, como son irregulares, como son expresados o son formados de origen inmune, no los voy a encontrar pues ausentes completamente en recién nacidos. Y por aquí pues aprovecho únicamente para hablarles respecto a algo que está relacionado con los anticuerpos de este sistema. En muchas ocasiones hemos hablado de la famosa vacuna RH, que tiene diferentes nombres comerciales. Uno de ellos pues es denominado como la vacuna Rogan, lo cual, bueno, en primer lugar, pues sabemos es una profilaxis o un sistema de protección para aquellas mujeres que son D negativo y que pueden estar expuestos a eritrocitos D positivo durante el desarrollo fetal o durante el parto. En este caso, hemos escuchado que es un sistema de protección para estas mujeres que puedan estar expuestas. El nombre correcto pues es inmunoglobulina RH o anticuerpo anti-D de forma más precisa. No es una vacuna. Recuerden que en el caso de las vacunas el objetivo primordial es estimular que nuestro cuerpo produzca un anticuerpo. En este caso esta dosis administrada es ya de un anticuerpo, es decir, las personas que reciben estas dosis ya les están dando un anticuerpo formado. ¿De dónde? Pues de origen humano principalmente, aunque pueda haber otros orígenes, en los cuales pues personas que de manera voluntaria o involuntaria se expusieron al antígeno D, y sí, voluntaria suena raro, pero hay lugares donde así lo realizan. Sujetos que son D negativo son digamos administrados con eritrocitos D positivo, ellos van a producir anticuerpos y de ahí es donde se obtienen estos anticuerpos ya preformados. Por eso no es correcto denominarle vacuna, no es una vacuna porque no va a estimular que el cuerpo de la persona forme los anticuerpos, sino más bien ya van a estar formados. Esta es un anticuerpo ya preformado que se administra en diferentes protocolos y en diferentes dosis a personas que puedan estar expuestas a eritrocitos D positivo desde el punto de vista obstétrico por embarazo. ¿Cómo funciona esta inmunoglobulina o anticuerpo anti-D? Pues como proviene o se une a los eritrocitos D positivo, si llegara a haber intercambio de eritrocitos o hubiera presencia de eritrocitos D positivo en la circulación materna, no por que los eritrocitos del bebé vayan a la madre, sino por pequeñas microhemorragias o durante el parto, esos anticuerpos que fueron administrados se unirán al antígeno D RHD positivo del bebé, y en ese momento, recuerden, como son de naturaleza IgG, van a forrar o van a recubrir, van a bloquear, van a tapar todos esos antígenos D a los cuales podrían estimular la respuesta inmune de la madre, y los van a llevar así recubiertos hacia
el vaso o hacia órganos donde puedan ser fagocitados, porque acuérdense que estos anticuerpos de clase inmune, de clase IgG, son buenos, como vimos acá atrás, para estimular a los macrófagos, y entonces los macrófagos se van a fagocitar todos esos eritrocitos D positivo, dejando sin posibilidad a la madre de entrar en contacto con ese antígeno D. Sí van a estar presentes, sí, pero va a estar recubierto por este anticuerpo, que va a favorecer que se fagociten y con eso evitar que se exponga la mamá a ese antígeno D. Por eso es una profilaxis o es una prevención de inmunización, es decir, de generar anticuerpos contra este antígeno D, que es el de mayor relevancia, y decíamos principalmente en mujeres que son D negativo y que serán expuestas a o pueden correr el riesgo de estar expuestas a eritrocitos D positivo. Para cerrar esta parte voy a hablar de algunos aspectos técnicos que después de haber hablado de los antígenos y de los anticuerpos y de otras cuestiones puede que nos resulte útil entender de mejor forma. Sabemos que hoy en día existen diferentes plataformas, diferentes técnicas para la tipificación del grupo sanguíneo en el sistema ABO, y en este caso recuerden, pues independientemente de la plataforma, el principio sigue siendo básicamente el mismo, de aglutinación, y en el cual a partir de las plataformas disponibles, la técnica de tubo y la técnica de columnas en diferentes soportes como pueden ser gel o esferas de vidrio, pues nos van a permitir evidenciar a través de dos pruebas, la prueba directa y la prueba inversa, la presencia en la prueba directa de antígenos que están en la membrana del eritrocito, del antígeno A, del antígeno B, en el cual utilizamos suspensiones celulares diluidas con colocándolas en contacto con anticuerpos o antisueros que reconocen pues al antígeno correspondiente, y acompañadas de algunos controles o de resultados esperados como el autotestigo, donde esta prueba directa me permite entonces cuestionar o indagar cuáles antígenos están presentes en la membrana del eritrocito, y la prueba inversa me permite, mediante el uso de eritrocitos de fenotipo conocido, saber cuáles son los anticuerpos presentes en el plasma de esa persona. ¿Por qué puedo hacerlo así? Porque recuerden, los anticuerpos del sistema ABO son anticuerpos naturales y además son regulares, o sea, se producen sin transfusiones y siempre están, entonces por eso los puedo buscar. Aunque cambie de plataforma o de técnica, tengo la misma opción, la prueba directa en estos tres pocitos, la prueba inversa con estos pozos donde agrego eritrocitos de fenotipo conocido más el plasma y algunos puntos de control, dejando estos de aquí para el antígeno D del sistema RH, que bueno, vienen en conjunto, pero ahorita estoy hablando de las características del sistema ABO. Recuerden, en este sistema puedo hacer las reacciones de manera preferente a temperatura ambiente, porque recuerden, pues estos anticuerpos son de origen, también los de humanos y los de origen comercial son de naturaleza IgM, que reaccionan preferiblemente a temperaturas por debajo de los 36 grados. Los medios de reacciones son usualmente en solución salina, es decir, no es necesario agregar algún medio potenciador de la reacción, como estos antígenos se expresan en grandes cantidades, en estructuras de carbohidrato en gran cantidad, pues no es necesario agregar usualmente medios potenciadores, y los medios de reacción donde hagamos pues suelen ser medios salinos o en algún buffer específico que el fabricante agrega precisamente en estos pozos. Y así es como básicamente yo puedo determinar que debe existir una correlación entre la prueba directa y la prueba inversa para tener los resultados que interpretar. En el caso del sistema RH, de manera normativa, recuerden, solo estamos solicitados a realizar la tipificación del antígeno D. Los otros antígenos también son de relevancia, pero no desde el punto de vista normativo como obligatorios. En las técnicas de tubo, las técnicas manuales van acompañadas de un tubo control, que es básicamente un excipiente del medio en el que se realizan las pruebas, dado que estos reactivos están fabricados en diferentes casas comerciales con medios altamente proteicos, pueden ser susceptibles a determinadas interferencias que son abatidas con el uso del control. Y en este caso pues yo tengo dos opciones cuando hago esta prueba. Usualmente espero que el control sea un resultado negativo y que el anti-D, es decir, donde coloco los eritrocitos con el anticuerpo, me pueda arrojar un resultado de aglutinación donde digo que es D positivo, o en el caso de no haber aglutinación, lo catalogo como D negativo,
siendo en este caso necesario pues realizar algunas fases extras, porque como hemos visto existe la posibilidad de que existan variantes o de que existan diferencias en cuanto a la expresión de estos antígenos del sistema RH en la membrana del eritrocito, que por mi técnica de reacción necesito llevar a fases extra para garantizar que este resultado es verdaderamente negativo. En el caso de otras plataformas como es las columnas, pues tenemos dotado de estos dos pozos que nos permite identificar a las variantes, al antígeno D, digamos, y algunas de sus principales variantes. Por lo tanto, en este tipo de técnicas ya no es necesario realizar este tipo de confirmaciones, porque en el mismo fabricante nos ayuda a detectar esos antígenos, ese antígeno D en su forma, digamos, habitual y en algunas otras variantes. En este caso, este tipo de reacciones puede ser necesario realizar a 37 grados, sobre todo en las técnicas manuales cuando el resultado es negativo. Debo llevar a otras fases que incluyen la incubación, el uso de potenciadores, usualmente soluciones de baja fuerza iónica, para poder tener en este caso una mayor sensibilidad en la técnica, y puede ser necesario, sobre todo en las técnicas manuales, llevar a la parte de la antiglobulina humana, lo cual puede ser abatido en técnicas de soporte o de columna por el uso de otros anticuerpos diferentes, pero cuando hablamos de técnicas manuales tengo esa posibilidad de llevar a 37 grados, de usar potenciadores y antiglobulina humana, que es lo que hoy en día pues a estas pruebas se les conoce como las pruebas de búsqueda de variantes de D, donde si encuentro la aglutinación en alguna de todas estas fases, significa que realmente el antígeno sí está expresado. La implicación que eso puede llegar a tener, les mencioné previamente, puede ser diferente cuando se habla de un donador que de un paciente, pero indudablemente me estará revelando la presencia del antígeno D en la membrana del eritrocito, y que pues bueno, aunque la realidad es que estas técnicas manuales y pues las variantes que detectan suelen ser en muy baja frecuencia, pues es parte de lo adecuado de hacer en estas técnicas manuales por las características de este sistema. Y pues bueno, en esta sesión hemos hablado de este comparativo. Sé que esperaban tal vez por el título algo más agresivo en cuanto al frente a frente, pero básicamente lo que quiero compartirles hoy es este tipo de aspectos, este tipo de detalles que nos ayuden a tener frescos los conocimientos en torno a los dos sistemas de mayor relevancia en la medicina transfusional, el sistema ABO y el sistema RH. Espero haya sido de agrado, hayan podido tener algún dato o alguna información nueva donde ayude a mejorar su formación y la atención de sus donantes y de sus pacientes. No me resta más que agradecer el espacio también a nuestros amigos de Hematología Clínica, y espero volvernos a ver por este u otros medios próximamente. Mi nombre es el maestro Jesús Miranda y ha sido un gusto estar con ustedes este día. Esperamos que este curso haya sido de tu agrado. ¿Te gustaría aprender más sobre el área? Te invitamos a tomar el curso básico de banco de sangre o el paquete de banco de sangre, el cual incluye los cursos básico de banco de sangre, curso intermedio de banco de sangre y temas selectos de banco de sangre. Para obtener más información sobre estos cursos, déjanos tu correo en los comentarios o entra a hematologiaclinicaonline.com. Es momento de ir a nuestra página de Facebook Hematología Clínica, donde se estará compartiendo el link del formulario. Por favor, lee las instrucciones detenidamente, ya que ahí se especifica la calificación mínima probatoria y el tiempo de espera en el que llegaría tu constancia. No olvides colocar tu nombre de acuerdo a las especificaciones del cuestionario. De esta forma podemos asegurar que te estamos brindando el servicio que te mereces. Nos vemos el próximo mes en el siguiente curso gratuito. No te lo pierdas y síguenos en redes.